San Juan, capítulo 14. Entonces, vamos a ver lo que continuaba. Nos tocaba el versículo número 12. Y dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Como tratamos de entender lo que el Señor le está diciendo en este pasaje, ¿qué piensa usted de ese versículo? ¿Podemos hacer mayores cosas que las que hizo el Señor? ¿No? ¿Usted está equivocado ahí? ¿El texto? ¿O a qué se refiere? Son palabras del Señor. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores. Tal vez en el mismo tipo de obras que hice, solo de mayor cantidad, pues se tiene más tiempo para hacerlo mejor. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué más quiere opinar? Fíjense que para entender el versículo hay que ir a los conceptos de las palabras. A propósito, yo les puse en rojo obras. ¿Obras es lo mismo que señales? ¿No? Entonces el Señor nos está refiriendo a milagros, ¿verdad? ¿Verdad que no se está refiriendo a milagros? Si hubiera una persona que hiciera milagros mayores que los que el Señor hizo, sería casi Dios. Porque los milagros tienen que ver con aspectos de suspensión, en muchos casos, de las leyes naturales. ¿Se recuerdan ustedes que el Señor caminó sobre las aguas? La ley de gravedad dice que eso es imposible, caminar sobre las aguas. El Señor resucitó muertos, suspendió la ley de la muerte. Esos son milagros. Pero aquí no está diciendo el Señor que nosotros vamos a hacer mayores milagros que los que Él hizo, mayores obras. Entonces veamos el concepto. Obra se refiere a actos, acciones o logros. A menudo indica actividad física o mental para llevar a cabo una tarea. Por ejemplo, una obra misionera. ¿Qué hacen los misioneros? A ver, Arturo, ¿qué hacen los misioneros? Un poco de todo. Evangelizar, ayudar a la gente necesitada, consolar, confortar, llevar el consejo de la palabra. Esa es la obra misionera, por poner un ejemplo. Entonces, eso es obra. Pero cuando se habla de señales, es un símbolo, es una acción o acontecimiento que indica algo más allá de sí mismo. En el Antiguo Testamento, las señales a veces se refieren a fenómenos celestiales. Con frecuencia aluden a una intervención milagrosa de Dios. Una intervención milagrosa de Dios. Esas son las señales. Entonces, cuando el Señor está diciendo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores.
dice hermano Neri, aquí se está refiriendo al alcance de las obras, a evangelizar. Recordemos que el Señor, cuando estuvo en su ministerio aquí en esta tierra, ¿a quién fue enviado? ¿A quién? A las ovejas o al pueblo de Israel. Esporádicamente hizo señales con los gentiles. Y por eso es que, ¿se recuerdan ustedes que aquella mujer sirofeniza que tenía una hija endemoniada llegó a suplicarle al Señor que la sanara? Y el Señor le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Y la mujer, con una fe muy impresionante, le dice: está bien, Señor, pero aún los perrillos bajo las mesas de sus amos comen las migajas que caen. ¿Qué le estaba diciendo el Señor ahí a esa mujer? Que Él había venido por su pueblo Israel. Y básicamente su ministerio lo realizó con los judíos. Pero ahora dice que se harán mayores las obras, porque ya no va a ser solamente para los judíos. Ahora venía el tiempo de los gentiles, nosotros. ¿Y por qué las obras iban a ser mayores para los gentiles? Porque ahora en nosotros mora el Espíritu Santo, que son 13.000. Hermanos, que viene inspirada el día de hoy. Así es. Porque yo voy al Padre. Y vamos a ver para qué el Señor va al Padre. Siempre, hermanos, y yo se los he dicho, es importante que cuando leemos la Escritura vayamos a los contextos. Porque si nos quedamos con un solo texto, vamos a sacar una conclusión equivocada. El Señor iba a ir al Padre a rogarle al Padre que nos diera de su Espíritu Santo. Entonces la obra se iba a extender, esas obras iban a ser mayores, porque el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre los gentiles también, de manera que el pueblo gentil tendría acceso a la misericordia de Dios y a los beneficios que Dios quería dar a sus criaturas. La partida misma del Señor beneficiaría a los discípulos. Ellos podrían hacer las obras que Él hacía, y mayores aún, debido a lo que dice San Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Otro igual que yo, está diciendo el Señor. Un Paracleto, se le conoce. Pero este Paracleto, salud, hermano, no iba a estar solamente 3 años y medio como el ministerio del Señor sobre la tierra, sino que estaría el Espíritu Santo para siempre. Él está con nosotros el día de hoy. O sea, que el Espíritu Santo sería el poder para hacer las obras, principalmente las que tienen que ver con la conversión de los gentiles. Miren cuántos cristianos hay hoy alrededor del mundo. Yo no sé, no conozco alguna estadística de cuántos cristianos habemos alrededor del mundo. Pero en Guatemala, las últimas estadísticas decían que el 45% de la población guatemalteca éramos de corte cristiano. O sea, se refería al alcance que tendría la propagación del Evangelio, donde no solamente sería para toda clase de personas, de toda raza, de toda nación, sino que también el Espíritu de Dios
obraría de manera que estas personas convertidas formarían iglesias. Y hoy el mundo está lleno de iglesias en donde se adora al Señor. Entonces la obra ha sido mayor. Esas palabras que el Señor dijo eran como una profecía, y la profecía se está cumpliendo hoy en día. Nosotros somos testigos de eso. El verdadero autor de la conversión no somos nosotros. Sigue siendo Dios mismo. Él es el que convierte. Pero Él utiliza al hombre o a la mujer como un agente de conversión. La semana pasada decíamos que es el Padre el que trae a los pies de Cristo aquellos que han de ser salvos. Pero no lo hace Él en una forma directa, sino que indirectamente, porque Él va a usar hombres como usted, como yo, mujeres también. Y por eso que Santiago nos dice, 5:20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto que dice Santiago es interesante verlo despacito, porque podríamos pensar de que si usted o yo hacemos volver a alguien, como dice ahí, del error de su camino, que nosotros estamos salvando de muerte un alma. Nosotros. Y que nosotros estamos cubriendo multitud de pecados. ¿Podemos nosotros cubrir multitud de pecados? No. ¿Verdad que no? ¿Podemos salvar nosotros? No. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago? Hablando la palabra, ¿Cómo? evangelizando. A través de la palabra y del Espíritu Santo. Nosotros nos convertimos en instrumentos en las manos de Dios para hacerle ver a aquella persona que está errada en su camino de que regrese al Señor. Cuando esta persona regresa al Señor, entonces Dios salva a esa persona y le cubre la multitud de pecados con la intervención o participación del ser humano. Entonces el hombre sí tiene una responsabilidad conjunta con el Señor de llevar a cabo esta tarea, esta obra. Y miren qué cantidad de personas habemos hoy a los pies de Cristo. A muchos de nosotros, alguien nos habló de Cristo y venimos a Cristo porque el Señor, el Padre, nos trajo, pero alguien nos evangelizó. Y entonces Dios, siempre la gloria será para Dios, aunque Él no deja de darle un mérito al hombre o a la mujer que Él usa. Por eso es que Santiago expresa estas palabras. ¿Quién podría hacer obras más estupendas que las que Jesús había hecho? Nosotros los hijos de Dios. ¿Quién podría hacer obras mayores o estupendas como las que Jesús había hecho? El Espíritu Santo. ¿Nadie? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Porque el Señor, cuando vino acá, limitado por su cuerpo físico humano, hubo limitantes para desplazarse por todas partes del mundo. Pero el Espíritu Santo ha sido derramado a través de todo el mundo, en todas las personas, y entonces esas obras no las hacemos nosotros, las hace el Espíritu Santo en nosotros. Porque Él es el que sigue siendo la obra. Obviamente no se refiere a las señales, otra vez, volvemos, no son señales, sino que obras. Pues los apóstoles no harían más grandes señales que las que Él, o sea el Señor, había hecho. Entonces se concluye que Él se refiere a que los apóstoles harían estas obras al evangelizar al mundo, y al ascender al cielo les enviaría al Espíritu Santo para ayudarles, para que cumplieran la obra que les había encomendado.
Por lo tanto, Jesús no se refiere a mayores milagros, sino a la obra espiritual de evangelizar al mundo, establecer muchas iglesias y confirmarlas en la verdad. Eso es lo que dice el versículo número 12. Porque en algunas iglesias todavía siguen creyendo de que cuando el Señor pronuncia esas palabras, confunden obras por señales y piensan que el hombre es capaz de hacer mayores milagros que los que hizo el Señor Jesucristo. Imposible. Además, la Biblia no deja registrado un solo caso de una obra mayor que la que él hizo en medio del pueblo judío donde él se desarrolló. Encontramos al Señor devolviéndole la vista a un ciego de nacimiento. Nunca en la historia ningún profeta le había devuelto la vista a un ciego de nacimiento. Jesús lo hizo. Encontramos en la Biblia que el Señor resucita a un muerto de 4 días.